Eskerrik asko, Juana, gracias. Gracias a Maya y a la Biblioteca de Navarra por invitarme otra vez. Gracias a Espiritualidad Iruña Pamplona por impulsar esta iniciativa que me parece necesaria en nuestra sociedad laica, espiritual, independientemente de la religión. Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Es un placer para mí estar una vez más entre vosotras en esta Pamplona que me es tan familiar y tan querida. Eskerrik asko. Bien, entonces, espiritualidad y liberación política es el título que se me ha propuesto para estas reflexiones esta tarde. Y me gustaría insistir en la correlación de estos tres términos tan densos que conforman el título: espiritualidad, liberación, política. Me gustaría insistir en la estrecha correlación, en la copertenencia, en la coimplicación de estas tres realidades, que son una, en diversas perspectivas o dimensiones, si queremos hablar así. En una primera parte voy a presentar unas reflexiones de fondo para decir, en primer lugar, que la espiritualidad y la política, al igual que la liberación, son dimensiones inseparables de la realidad realizada, de la persona, de la humanidad, realizada como tal. En segundo lugar, diré que el Homo sapiens se halla en una encrucijada. O liberación o colapso. En tercer lugar, me preguntaré, os invito a preguntarnos, ¿cuáles serán las condiciones que nos permitan salir vivos y juntos de esta encrucijada y no colapsarnos como humanidad y como planeta por falta de responsabilidad o por falta de fe en nosotros mismos y en todo cuanto es? En la segunda parte voy a referirme a tres testigos de una espiritualidad política y de una política espiritual liberadora. En primer lugar, me voy a referir a Jesús de Nazaret, conocido, yo creo que al menos de oídas de todos nosotros, y luego a otras dos personalidades que tal vez a muchos de vosotros no sean tan familiares: Dag Hammarskjöld y Madeleine Delbrel. Un hombre y una mujer del siglo pasado, pero bueno, que no son muy cercanos y yo creo que ilustran bien el tema sobre el que reflexionamos. Paso pues al primer punto, a la primera reflexión de fondo: espiritualidad y política como dos dimensiones de la misma liberación. En primer lugar, permitidme que, aunque sea redundante, supongo que otros ponentes, en particular Emma Martínez Ocaña y Enrique Martínez Lozano, lo habrán dicho, pero quiero referirme al significado. ¿Qué es lo que quiero decir con cada uno de estos términos? Liberación. Entiendo liberación como libertad de ser, o como ser en libertad.
No entiendo libertad o liberación como libre albedrío. Libre albedrío es decir, poder optar por una cosa en vez de por otra, sin condiciones o sin coacción externa ninguna. Yo creo que ese libre albedrío como tal no existe. Optamos a través de y gracias a todo el conjunto de condiciones que nos configuran. Y liberación y libertad quiere decir facultad de ser. Quiere decir nuestra aspiración a querer y a realizar más plenamente, nunca del todo plenamente, nuestra posibilidad profunda de ser nosotros mismos en comunión con todos los seres. Liberación significa también desatar todas esas cadenas que nos impiden, individual y colectivamente, ser a fondo, ser nosotras mismas y hermanas, ser buenas y felices. Solo entonces seremos libres. En segundo lugar, ¿qué entiendo por espiritualidad? Esto ha sido subrayado seguro por Emma y Enrique. Entiendo por espiritualidad la hondura de la vida o la cualidad humana profunda, que dice, como sabéis, María Corbí, o la vida inspirada, alentada, animada, el alma o la motivación originaria de la vida o el profundo centro de nuestro ser. El impulso fundamental que desde ahí nos mueve a querer y a hacer, a vivir. La fuerza vital o el aire o el espíritu que nos guía a nuestra verdad y realidad profunda. La paz, el respiro, la luz en la comunión con todo. Y espiritualidad puede designar también todo ese conjunto de prácticas que sostienen y nutren, pueden sostener y nutrir esa fuente de nuestro ser. Y todo ello no tiene por qué estar ligado a ninguna religión. En tercer lugar, política. Entiendo por política el conjunto de todas las relaciones estructurales que nos constituyen. Polis, ¿sabéis qué significa ciudad? Los humanos somos vivientes en un colectivo humano orgánico, estructurado. En realidad, todos los seres somos estructuras. Somos un sistema ligado a otro sistema, y así todo, desde las partículas y las ondas energéticas al átomo, y del átomo a las galaxias, galaxias en formación permanente, el universo entero. Y esto se aplica especialmente al ser humano que llamamos espiritual. En realidad, también los ciervos de la ciudadela y los pájaros y los castaños en flor y los cereales y la colza que ya crecen en la cuenca de Pamplona o el aire de la Sierra del Perdón o el agua de Larga, todo es espíritu, ¿no? Más allá de ese binomio materia-espíritu, todo cuanto es, a veces, normalmente, en lo que vemos y tocamos, adopta la forma de materia, de masa, pero en último término no sabemos qué es eso. Y se parece mucho a lo que es el aire y el agua que fluye en todo y que no se puede asir ni retener en la mano y que llamamos espíritu, el aliento. Bueno, pues todo es espíritu y materia.
pero quiero decir que todo es estructura. Todo es más que estructura, lo diré enseguida, pero no sin esa estructura. Somos siempre estructuras dentro de otras estructuras. Y todo esto tiene mucho que ver, y por eso lo digo, con la espiritualidad política. Somos estructuras dentro de otras estructuras. Si conocéis a Ken Wilber, él insiste mucho en que la realidad está formada de olones, como esas matriuscas. Un olón, una totalidad, una estructura, dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra. De modo que todo está unido y religado a todo. Somos estructuras energéticas, materiales, biológicas, mentales, conscientes, sociales, culturales, ecoplanetarias, cósmicas. Y somos espíritu emergente, concepto de emergencia, espíritu emergente de esas estructuras, del conjunto de todas las estructuras. Nuestra espiritualidad, el aliento profundo que nos anima, emerge de esto que llamamos cuerpo, el cuerpo que somos, cuerpo colectivo que somos también, cuerpo ecológico, cuerpo planetario, cuerpo cósmico. Nuestro aliento vital y nuestra conciencia emergen de las relaciones sociales, biológicas, ecológicas, culturales, sanitarias, docentes, institucionales. Todo eso nos constituye. Somos los alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la casa en la que habitamos, la ciudad de la que formamos parte. Somos la educación que recibimos, la información que nos llega, la ciencia con la que vamos entendiendo el mundo, la medicina que nos cura, las vacunas que nos inmunizan, la tecnología de la que nos servimos, la economía que nos permite comer y que desgraciadamente muchas veces acaba comiéndonos. Somos más que todo eso. También hay que decirlo, somos más que todas las estructuras, porque somos formas emergentes. Pero somos una forma emergente y siempre renovándose, forma emergente de todos los sistemas que nos conforman. Y siempre en estrecha dependencia de las estructuras que nos sostienen y de las que emergemos. Bien, en esa clave sociopolítico-estructural es en la que quiero plantear estas reflexiones sobre espiritualidad, política y liberación. Cada uno de los términos, pongámoslos en el orden que nos parezca mejor, espiritualidad y liberación política, como reza el título, o espiritualidad político-liberadora, o política espiritual liberadora, o liberación espiritual y política, o político-espiritual. El orden es lo de menos. Siempre son formas estructuradamente unidas. Cada uno de los términos, desde diversas perspectivas, se refiere, en el fondo, a la misma realidad. Y cada una implica, por lo tanto, a las otras. Así, la liberación es la realización de la libertad para querer y para ser de acuerdo a nuestra mejor y más plena realidad, que es la bondad feliz. Y la política es la armonía personal, colectiva, de las diversas formas
diversas, pero unidas, de relación universal. De modo que espiritualidad y política no son dos. Liberación espiritual y liberación política tampoco son dos liberaciones, ni siquiera de órdenes distintos, porque cada orden está unido a todos los órdenes de la estructura del ser en la que somos. Creo que tampoco por ello deberíamos decir que primero es lo uno y después lo otro. Primero es la espiritualidad como el ser profundo, como fundamento, y luego la política, la acción como fruto o manifestación. Tampoco primero es la política como conjunto de todas las condiciones que nos hacen ser lo que somos, y luego la espiritualidad como fruto o manifestación. No. Nuestro estado de ánimo o de conciencia puede hacer ciertamente que la digestión sea mejor, pero en gran medida también sucede a la inversa. Es decir, que nuestra digestión influye directamente en nuestro estado de ánimo o en nuestra conciencia, ¿no? Nuestro cerebro produce, a través de las conexiones neuronales, un determinado estado mental o emotivo o emocional, pero a la vez el estado mental y emocional puede moldear el cerebro. Es un proceso siempre interactivo y simultáneo. Por eso, y termino con este punto, no hay liberación profunda que no conlleve la dimensión espiritual y la dimensión política, por decir todas las dimensiones a la vez. En lo más profundo somos a la vez conciencia y estructura o relación. Paso al segundo punto. Quiero referirme a que el Homo sapiens, nuestra especie, se halla en una grave y decisiva encrucijada. La encrucijada de la liberación o del colapso. Pienso, efectivamente, que como especie nos hallamos en esa encrucijada. O bien damos un giro, una revolución cultural integral, económica, política, espiritual, o bien nos hundimos en el abismo, presa de nuestro propio poder, que no habremos podido gestionar adecuadamente, presa de nuestra codicia, que se nos puede sobreponer, presa de nuestros miedos, que nos pueden vencer. La Tierra seguirá, no obstante, pero la especie humana puede ser víctima de su propia falta de auténtica libertad de ser. Me estremece un poco el decirlo, pero lo digo. En los últimos 20 años aproximadamente, mi fe en la humanidad se ha resentido seriamente. A lo mejor porque me he ido haciendo y ya me he hecho muy mayor, pero en cualquier caso el panorama global de la crisis creciente de este modelo de civilización depredadora, competitiva, violenta, machista, me llena de interrogantes radicales. El panorama del mundo a causa de la humanidad, o más exactamente a causa de los poderosos de la humanidad, de su codicia sin límites, es sobrecogedor. La dictadura
financiera planetaria, el autoritarismo de las multinacionales insaciables, ganar, 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 la destrucción del empleo, la precarización constante de las condiciones laborales, nuestros jóvenes en masa sin futuro, Siria, Yemen, Libia, Sahel, retrato de un mundo desgarrado, el colapso ecológico, la alarma climática, la huida adelante, la aceleración constante, la prisa agobiante, la competitividad feroz, el estrés creciente. 10.000 años de lo que llamamos progreso, aproximadamente desde el paso a la cultura agrícola, son una prueba fehaciente de una especie de principio que, si se cumple y se está cumpliendo hasta ahora, parece, nos anuncia el fin. A más progreso, más asfixia. Esta civilización incivil, este ritmo asfixiante y loco, este sistema económico infame que nos hemos impuesto y nos impide encontrar un lugar de paz en la tierra común de los vivientes. Cuanto más avanza la humanidad y cuanto más poderosos nos hacemos, más tememos, más rivalizamos sin tregua. Cuanto más tenemos, más queremos. Cuanto más ganan unos pocos, más horas trabajamos, más necesidades inútiles nos creamos. Cuanto más poseemos, más competimos en guerra de todos contra todos y contra nosotros mismos. Y cuanto más general se vuelve la guerra, menos son los que ganan y más son los que pierden, hasta que todos lleguemos a perderlo todo. La codicia nos ha ido ganando hasta hoy. Por poner unos ejemplos más o menos actuales, cuando la farmacéutica Pfizer anunció su vacuna, suspiramos de alivio. Pero luego nos enteramos de que justo al día siguiente de ese anuncio, el consejero delegado de Pfizer vendió casi todas las acciones que poseía en la empresa y que habían subido como la espuma y que se había embolsado de golpe millones de euros. La semana pasada leí en el periódico público.es que las grandes farmacéuticas han pagado 21.610 millones de dólares a sus accionistas. Dinero suficiente para vacunar a toda África. Otro ejemplo, la famosa Superliga del fútbol, que ya veremos si se ha frustrado definitivamente. Ese proyecto ha puesto en evidencia la degradación máxima del juego. Qué cosa más humana que jugar. Pero a los niños ya les ayudamos a competir. Los equipos de fútbol son empresas que cotizan, que compran, que venden, que ganan, que especulan. El inspirador y promotor de este proyecto, Florentino López, ha dicho que de momento el proyecto decae, pero que volverá a intentarlo. Un tercer ejemplo, la transición energética. No pasará lo mismo con la famosa transición energética que es indispensable y urgente, cada vez más. Nos felicitamos de que Biden se haya sumado al Acuerdo de París contra el cambio climático
y de que los países más poderosos se comprometan a la descarbonización de la economía, con planos, con plazos y cifras concretas, importantes, lo escuchábamos la semana pasada, pero me pregunto si las grandes corporaciones no estarán ya tomando las medidas necesarias para revertir la transición en su propio beneficio y si no estarán calculando sus ganancias mientras nos prometen el remedio de todos los males. Otro ejemplo más, el cuarto y último. Joe Biden ha pedido al Congreso americano 715.000 millones de dólares para el Pentágono en los presupuestos del 2022. Y supongo que en cifras proporcionales por ahí se andarán otros grandes gobiernos o no tan grandes, en lo que a gasto militar se refiere. Con que se dedicara solo una pequeña parte, y no digamos con que no necesitásemos tantas armas ni ejércitos para defendernos y atacar insensatamente. Bastaría una pequeña parte para que en la tierra no hubiera hambre, ni miseria, ni refugiados. Y para que hubiera vacunas para todos. Si no los hay, será el fracaso de la humanidad. ¿Y por qué actuamos así? ¿Qué nos pasa a los humanos? Que somos presa tan fácil de nuestras emociones e ideas más perturbadas y engañosas, como por ejemplo el miedo. Y los 715.000 millones de dólares que gastamos en armas y ejércitos, que ha pedido gastar Estados Unidos solo en armas y ejércitos, eso se debe al miedo. ¿Por qué nos empeñamos tanto en saber, poder, poseer más que los otros? Siendo como somos uno en el origen y en el destino. ¿Por qué siendo uno como somos incapaces de disfrutar y gozar con el bien ajeno, tanto como con el propio? ¿Por qué este vertiginoso ritmo de progreso que acaba por asfixiarnos? Porque cuantas más cosas inventamos para vivir mejor, más nos obligamos a correr más rápido y a ganar, hasta perder el respiro. ¿Por qué esta absurda competición que funda nuestra civilización desde el principio y que cava nuestra tumba como especie? Pues bien, la razón no es ningún pecado o caída original. Supongo que pocos seguiréis creyendo en el pecado original tal como se ha representado. No. Es porque somos una creación aún incompleta. Somos un fruto inacabado de la evolución de la vida, de la Tierra, del cosmos. ¿Somos un error de la evolución? No, no diría eso. Toda la evolución de la vida, toda la evolución en general, es un permanente proceso de ensayo y error. En una subtribu de primates homínidos hace 2,5 millones de años, nacieron unos individuos con un cerebro más desarrollado. Eran los primeros Homo. Y mucho después, hace 300.000 años, nuestra especie Sapiens, con un cerebro mucho más capaz todavía de imaginación, pero también de miedos, de colaboración, pero también de guerra, de comunión, pero también de odio, de dicha, pero también de desdicha,
de paz, pero también de angustia y de guerra, de conciencia del ser profundo, pero también de ofuscación del ego. Lo uno va siempre con lo otro, y así seguimos sin poder, como dice Pablo, sin poder hacer el bien que quisiéramos y haciendo el mal que no quisiéramos hacer. Somos seres en desequilibrio profundo, como escindidos, carentes de armonía interior, estable. Somos seres inacabados. Alguien ha definido al Homo sapiens como una especie que carece de la capacidad para gestionar sus propias capacidades. Como especie, no hemos llegado aún a poder gestionar nuestras capacidades. No hemos llegado a creer de verdad nuestro ser más verdadero, nuestro ser posible, y en nuestras manos está. Esperemos que esté. Esto me lleva al tercer punto. Espiritualidad y política para la liberación. La sanación o la salvación del Homo sapiens. Liberación, sanación, salvación, creo que pueden ser entendidos como términos equivalentes en el fondo. Es posible esa espiritualidad y esa política para la liberación. Está en nuestras manos. Necesitamos recuperar la fe en nosotras mismas y en la especie humana. No podemos permitirnos perder la esperanza. Tu fe te ha curado, decía Jesús, según el relato evangélico, a las enfermas y enfermos que curaba. Era la fe que Jesús suscitaba en ellas lo que les curaba. No podemos, pues, permitirnos perder la esperanza. La esperanza entendida no como esperar que algo suceda, aguardar que algo suceda, sino esperanza entendida como vida movida por el Espíritu. Vida espiritual, animada. Una espiritualidad liberadora y una política liberadora. Una espiritualidad política y una política espiritual. Segundo Galilea, uno de los padres de la teología de la liberación, tiene un texto que titula La liberación como encuentro de la política y de la contemplación. Al decir contemplación, entendemos esa capacidad para mirar la realidad en su ser profundo, que hace que sea. Mirar es hacer ser. La mirada realiza aquello que mira, si sabe mirar. Y la política es el cuidado de la relación estructural que somos, el cuidado del conjunto de todas las relaciones que nos constituyen. Nunca alcanzaremos la plena liberación a la que aspiramos, pero podemos caminar y dar pasos. Y el camino no puede ser otro que eso, una espiritualidad política, consciente, coherente, comprometida con el carácter estructural de nuestro ser biológico y social. Necesitamos una política espiritual, animada, humana, cordial, fraterna, como el espíritu que nos habita. En septiembre del 2020, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, pronunció un vibrante discurso titulado «Construyendo el mundo en que queremos vivir. Una unión de vitalidad en un mundo de fragilidad». Fue un magnífico discurso. Acabo diciendo que Europa será lo que queramos que sea. Construyamos el mundo en el que queremos vivir. Pues eso es todo. Lo que pasa es que muy pronto llegaron y siguen llegando las contradicciones. Por ejemplo, el pacto sobre la migración, que tuvo que conformarse con la llamada solidaridad voluntaria. Si queremos, pues, vivir, hemos de invertir la dirección que llevamos. Hemos de recobrar el aliento, respirar en la calma de nuestro ser profundo, recuperar la armonía, redescubrir la sabiduría y hacer del creciente conocimiento un renacimiento. Somos capaces, seremos capaces de esa espiritualidad liberadora, de esa política liberadora. Nuestro cerebro de 1.400 centímetros cúbicos y nuestro ADN nos lo permiten. Podemos confiar todavía. ¿Queda algún modo de salvar la vida, la nuestra y la de todos? No puede haber otro camino que esa conjunción de política espiritual y de espiritualidad política. Y entre las tareas cruciales de la política espiritual o liberadora destacaría la gobernanza mundial, la educación y la ciencia. Y entre los ejercicios vitales de la espiritualidad política o liberadora destacaría el ejercicio del silencio, la moderación y la empatía. Permitidme una palabra sobre cada uno de estos puntos, de política espiritual liberadora y de espiritualidad política liberadora. En primer lugar, no podremos vivir sin una nueva y efectiva Organización de Naciones Unidas. Emmanuel Macron, que no es ningún agitador extremista, dijo hace pocos meses que la ONU actual es un sistema desordenado en un mundo desordenado. Efectivamente, no habrá solución sin un acuerdo global para la implantación progresiva de un ecosocialismo democrático. En segundo lugar, no podremos vivir sin una educación familiar, escolar, universitaria y permanente en el respeto, el diálogo y la solidaridad como único camino para una vida personal y colectiva buena y feliz. Y en tercer lugar, no podremos entendernos ni vivir sin la sabia gestión de la ciencia. La ciencia por sí sola, no puede ofrecernos la solución. Pero no habrá solución sin las ciencias. Creo concretamente, aunque aquí me aventuro en aguas que me sobrepasan enteramente, creo que las neurociencias y las diversas biotecnologías y los productos farmacéuticos serán absolutamente indispensables para corregir las disfunciones o desajustes neuronales y genéticos que arrastra nuestra especie desde su origen. La clave será el sabio uso de la ciencia y sus saberes. Mientras los intereses militares y económicos condicionen las ciencias tanto como las condicionan hoy, no es seguro que vayan
a contribuir a nuestra liberación, aunque podrían contribuir tanto a nuestra liberación. Contribuyen, de hecho, ¿no? Como los médicos y las médicas, ¿no? Un ejemplo. En cuarto lugar, tampoco podremos ser sabios, ni podremos vivir en justicia y en paz con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza que somos, si no asimilamos profundamente la sabiduría más humana y profunda que a lo largo de los milenios han desarrollado las diversas tradiciones espirituales, religiosas o laicas, con dogmas o sin dogmas, con Dios o sin Dios. Concretamente, si no aprendemos el arte del silencio y la moderación como forma de ser y de vivir, y la empatía fraterna sororal con el otro, con todos los vivientes, mientras no aprendamos a dejar que brote de nosotros naturalmente lo que es más nuestro y verdadero, lo que Confucio llama la benevolencia o la humanidad, el ren. Mientras no aprendamos a ser como el agua y a vaciarnos y a dejarnos llevar, sin competir, como enseñó Lao Tzu. Mientras no nos liberemos de nuestros apegos y deseos superficiales y engañosos, como enseñó Buda. Mientras no descubramos la única felicidad o bienaventuranza verdadera, la de la paz, la mansedumbre y la compasión con los heridos, como enseñó Jesús de Nazaret. Si fuera así, podríamos recuperar la fe en la humanidad. La fe en las energías vitales profundas que laten en el alma o el aliento que nos hace ser. Paso a la segunda parte, después de estas reflexiones generales y de fondo. Y voy a referirme a 3 testigos o mártires o profetas de esta espiritualidad política liberadora, de esta liberación político-espiritual, de esta esperanza activa, arriesgada y feliz. Los testigos y las testigos son multitud, religiosos o no, de todos los tiempos y géneros. Pero me vais a permitir que me refiera a los 3 que os he nombrado. Jesús, el Cristo de los cristianos, Dag Hammarskjöld, el segundo presidente, secretario general mejor, de las Naciones Unidas, y Madeleine Delbrel, mujer francesa, profetisa del Evangelio a pie de calle en una ciudad marxista, como ella escribe. En primer lugar, pues, Jesús, de Nazaret al lago de Galilea. Jesús es el hombre guiado por el Espíritu. No quiero decir, por supuesto, que sea el único, ni siquiera que sea el hombre que más se haya dejado llevar por el Espíritu de la vida y de la liberación. Baste con decir que Jesús, tal como nos lo presentan, de manera también muy diversa, los diversos evangelistas, la memoria de sus discípulos puesta en texto, Jesús es, para los cristianos y cristianas, la referencia fundamental. Es sobre todo el Evangelio de Lucas el que insiste en que Jesús es un hombre espiritual. Las primeras palabras que en el Evangelio de Lucas pronuncia Jesús en su actividad profética son estas: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y sus últimas palabras en la cruz son: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Voy a referirme a 2 momentos de la vida de Jesús que se reflejan en 2 textos breves. En primer lugar, justamente ese texto de Lucas, al que acabo de hacer
alusión, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, avanza para hacer la lectura de la Torá y busca aquellos 2 versículos del profeta Isaías, donde mejor ve él reflejados su ser y su misión. Dice Isaías, lee Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. He ahí el hombre ungido por el Espíritu, el hombre inspirado. Pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. He ahí los destinatarios de su praxis y de su mensaje. Sus destinatarios definen su ser profundo y su misión. Anunciarles una buena noticia, proclamar la liberación. Y no solo proclamar, sino liberar y devolver la vista, curar la ceguera, la vida y la mirada. He ahí la espiritualidad de Jesús, su misión espiritual, inseparablemente misión política. En segundo lugar, voy a leeros un versículo de Mateo que parece de lo más intrascendente. Dice Mateo 4, 12, 13. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se volvió a Galilea. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago. Este versículo es todo menos intrascendente. Nos dice que Jesús se pone a vivir en Cafarnaún, en la orilla del lago de Galilea o lago de Genesaret. Y ahí en torno al lago de Galilea, fuente de vida y también de dolor para tantas y tantos pobres. Anunciará Jesús su mensaje del reino, reclamará el perdón de las deudas, la recuperación de la tierra, curará enfermos, enfermados por la opresión y la marginación, proclamará las bienaventuranzas de los pobres. Junto al lago de Galilea, llamado también Mar de Galilea. Pero sucede, ahí la intención política de la opción de Jesús y de las palabras de este versículo. Sucede que ese lago de Galilea le habían cambiado el nombre los ocupantes romanos y le habían llamado el lago de Tiberíades, es decir, el lago del emperador Tiberio. De modo que Jesús va a ponerse a vivir en Cafarnaún a la orilla del lago de Galilea, como reivindicando que ese lago, al igual que esa tierra, no es de Roma. Es una denuncia del poder imperial que se ha apoderado de la tierra y del mar. La tierra y el mar con todos sus dones, dice Jesús, son de Dios, es decir, son de todas, son de la comunidad o de la comunión de todos los vivientes. Cuando todos los bienes de la tierra sean compartidos en una mesa común, desaparecerá el hambre, se curarán todas las pandemias, se realizará el sueño antimonárquico y antiimperial que Jesús llamaba reino de Dios. Liberación espiritual y política de la humanidad en comunión con la naturaleza. Y las bienaventuranzas pronunciadas en las llanuras y las montañas en torno al lago de Galilea constituyen a la vez condición y fruto del reino de Dios. Las bienaventuranzas significan la inversión espiritual y política de la dicha, de la bienaventuranza, de la felicidad. ¿Qué es lo que nos hace felices? Dice Jesús, dichosos los pobres, los mansos,
los misericordiosos, los pacíficos. Dichosos. No os hará felices el poder, la riqueza y la guerra. La solidaridad y la misericordia, la mansedumbre y la paz os harán felices. Y cuando la solidaridad os haga más felices que la posesión, y la misericordia o la empatía os hagan más felices que el poder, entonces no habrá pobres ni humillados en la tierra. Y habrá vacunas para todos, por igual. Efectivamente, esta pandemia es una profecía. Profecía del colapso o profecía de la liberación. En nuestras manos está. Jesús dice, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación o se aleja. Depende. Paso al segundo testigo al que quería referirme. Dag Hammarskjöld. Es un nombre un poco raro. Os lo deletreo por si alguien quiere apuntar. Dag, D-A-G, y el apellido es Hammarskjöld, H-A-M-M-A-R-S-K, J-O, con diéresis, L-D. Dag Hammarskjöld, el viaje interior a las Naciones Unidas. Dag Hammarskjöld nació en 1905 y murió en 1961. Fue un político y economista sueco, elegido segundo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas entre 1953 y el 18 de septiembre de 1961, fecha en la que durante su segundo mandato falleció al estrellarse el avión en que viajaba para mediar en el conflicto de Katanga, en el Zaire de la época, hoy República Democrática del Congo. No fue un accidente aéreo. La ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial, fue un bello proyecto si se hiciera realidad. Hammarskjöld quiso hacerlo realidad y lo pagó con su vida. Hoy se sabe que el avión donde viajaba no se estrelló accidentalmente, sino que fue derribado en una oscura conspiración entre la CIA, una compañía minera británica, y unos mercenarios belgas. Pues bien, en el momento de su muerte tenía entre sus manos, en su avión, iba leyendo el clásico de espiritualidad del siglo XV que se llama La imitación de Cristo. Las mayores y los mayores habréis oído hablar de la imitación de Cristo. Y en el interior de este librito se hallaba el juramento de fidelidad de su toma de posesión como secretario general de la ONU. 10 años antes había escrito la explicación de cómo un hombre debería vivir una vida al servicio activo de la sociedad y en plena armonía consigo mismo. Como miembro de la comunidad del espíritu, la explicación la encontré en los escritos de aquellos grandes místicos medievales, para los cuales la renuncia de sí mismos había sido el camino de la realización personal, y que en la sencillez de espíritu y en la interioridad habían encontrado fuerza para decir sí a todas las exigencias que las necesidades de su prójimo hacían, y para decir sí también a todo lo que el destino les tenía reservado. Su obra escrita fundamentalmente es su diario, que está también publicado en castellano, en Trota, con el título de Marcas. El título original en sueco también es Marcas, Marcas de la vida. Voy a leer unos breves textos. Al final
finales de 1950, todavía no era secretario general de la ONU, escribe: el viaje más largo es el viaje hacia el interior. No hace falta insistir más. El viaje hacia el interior. Entre los años 1951 y 1954, Dag Hammarskjöld vivió un profundo proceso de transformación interior, antes de su elección como secretario general de la ONU. No hay por qué imaginar que fuese una conversión repentina y momentánea. Él no la describió nunca. Llama la atención que, como motivo y motor de esa transformación, se refiere al encuentro con, dice, alguien o algo, a esa realidad última que también llama a Dios. Muchas veces él lo designa como alguien o algo, o también como energía. Utiliza un lenguaje en general cristiano y se refiere a Jesús y participaba en ceremonias cristianas, ortodoxas, protestantes, católicas, pero Dag Hammarskjöld fue transconfesional, cristiano y más. Se puede decir transreligioso. A Dios le llaman también lo uno o la fuerza presente. Y queda en lo que mucha gente considera ambigüedad o falta de identidad cristiana. No hay que apresurarse en estos reproches y calificaciones, me parece, ¿no? Dag Hammarskjöld sigue la tradición del maestro Eckhart, que no es teísta. Es decir, que no imagina a Dios con rasgos humanos, como alguien, como un ente, ¿no? Sino más allá, más que transpersonal, más que personal, más que alguien, más que algo, no menos que, sino más, ¿no? En 1951 escribe Dag Hammarskjöld: ahora. Son apuntes que iba tomando muchos días. Ahora, desde que he vencido el miedo de los demás, de mí mismo, de la noche, allí debajo, en la frontera de lo inaudito, aquí termina lo que conozco. Pero más allá de la frontera, mi ser presente, mi ser presiente un origen posible. Aquí se purifica el deseo y se hace franqueza. Cada acto es preparación, cada elección un sí a lo desconocido. Las necesidades de la vida superficial me han impedido inclinarme sobre el abismo, pero me han preparado lentamente para descender al caos y organizarlo. Al caos donde el perfume de la blanca estrella de los bosques trae la promesa de una alianza nueva en la frontera. Y ahí termina. En 1953 afirma su compromiso con estas palabras: a lo pasado, gracias; a lo venidero, sí. Yo creo que Pedro Arrupe hizo suya esta consigna, este lema. A todo lo pasado, gracias; a todo lo venidero, sí. En el año 1957 abundan muchas reflexiones sobre la necesidad de que muera el yo obstáculo, así le llama, el yo obstáculo. Y también al reconocimiento de la eterna compañía en la casa de aquello o aquel del uno. No dice en este texto de Dios. Aquello o aquel, el uno.
Pues bien, en ese año, 1957, ya era secretario general de las Naciones Unidas, fue un proyecto suyo, y él inauguró el edificio de las Naciones Unidas, un local, un espacio en el edificio de las Naciones Unidas de meditación, de silencio o de oración. Y en su apertura dijo: todos tenemos dentro de nosotros un centro de quietud rodeado de silencio. En 1956, en los días de la Pascua, expresa su compromiso total con la paz con estas palabras: comprender a través de la paz, actuar a partir de la paz, vencer conservando la paz. Fue Premio Nobel de la Paz a título póstumo después de su muerte. Bien, me estoy alargando demasiado. Paso al último punto, porque quería decir también algo, como no, de Madeleine Delbrel. Delbrel. El Evangelio en una ciudad obrera y comunista. Madeleine Delbrel nació en 1904 en Aquitania, en un pueblo de Aquitania, no lejos de aquí, Francia, y murió el 13 de octubre de 1964. Sus padres habían abandonado la fe y la práctica cristianas. Ella estudió filosofía y letras en la Sorbona y se relacionó mucho en los ambientes intelectuales de París. Y al mismo tiempo fue descubriendo las tremendas desigualdades del mundo que la rodeaba. Hacia los 17 años abandonó lo que le quedaba del catecismo y de la fe de la infancia. Toda su vida se vio dominada por una gran inquietud social que le llevaba constantemente a preguntarse cómo cambiar el mundo y cómo superar tanta injusticia. 3 circunstancias le llevaron a preguntarse por la realidad última o por la verdad. El abandono por parte de un chico del que estaba enamorado y con el que trabajaba en todas estas causas y que que ingresó en un noviciado dominico. Eso fue un gran golpe. La enfermedad de su padre, que acaba ciego, y el trabajo ímprobo de su madre para salir adelante. Pues bien, en esa búsqueda profunda, a los 20 años, tuvo una experiencia, digamos, profunda, especial, que la dejó deslumbrada para el resto de su vida. Quedó entusiasmada con Santa Teresa de Ávila. Precisamente esa experiencia suya profunda tuvo lugar con ocasión de la lectura de las moradas de Santa Teresa. Entonces se compromete a seguir el consejo de la santa: buscar la verdad orando de rodillas 5 minutos cada día. Su búsqueda y su práctica espiritual fue inseparable de un profundo deseo de vivir la radicalidad del Evangelio entre los creyentes y los pobres, expresión suya, codo a codo con ellos. Y murió pues en la víspera de la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Pero antes, muchos años antes, en la fiesta de Santa Teresa se fue a vivir a Ivry, una ciudad obrera y mayoritariamente comunista, a las afueras de París. Y allí entabló amistad con muchos militantes comunistas. Y esa amistad la mantuvo siempre, tanto la amistad como la colaboración con los comunistas. Y les admiraba por su sinceridad y por su compromiso al servicio de los pobres. Aunque es verdad que se volvió crítica con muchas de las doctrinas marxistas. En la única obra que escribió en vida, Ciudad marxista, tierra de misión, aborda justamente esa lucha interior.
Su salud se fue deteriorando debido a sus múltiples actividades y preocupaciones. Y falleció el 13 de octubre de 1964, en la época del concilio. Bien, termino leyendo un par de textos breves. Dice en un texto: hay lugares donde sopla el Espíritu y hay un Espíritu que sopla en todos los lugares. Escribe también: el silencio no nos falta porque lo tenemos. El día en que nos falta es que no hemos sabido tomarlo. Todos los ruidos que nos rodean alborotan menos que nosotros mismos. Y sigue: en la calle, apretados por la multitud, establecemos nuestras almas como huecos de silencio donde la palabra de Dios puede descansar y resonar. En otro texto dice: en esta actualidad debemos escuchar la palabra de Dios con la resonancia que ella adquiere. Por ejemplo, el pasaje de Isaías: yo, el Señor, te llamé según mi plan salvador. Te tomé de la mano, te establecí para hacer de ti alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los cautivos y del calabozo a los que habitan las tinieblas. Escucharla en nuestra actualidad histórica, nuestra vida cotidiana, nuestra actualidad de existencia, nuestra relación permanente con Dios, nuestras relaciones móviles con los seres humanos. Dios nos ha hecho alianza. Somos un acontecimiento de alianza divina. Pero para que este acontecimiento sea verdadero, para que esta alianza sea vivida por nosotros universalmente y en espíritu y en gracia, tiene que ser practicada concretamente allí donde estamos, todos los días, entre los seres humanos que conocemos. En otro texto, y termino con él: el corazón de los seres humanos de nuestro tiempo se asfixia lentamente, astutamente, por una ausencia universal, la de la bondad. Así, el encuentro con un hombre realmente bueno, de una mujer realmente buena, produce sobre otros hombres y mujeres algo que no tiene que ver con el campo del pensamiento, un verdadero fenómeno de oxigenación de corazón. Estos hombres, estas mujeres, perciben que se les devuelve algo esencial de su vida humana. Bien, perdonadme que haya mencionado solo a Jesús y a dos cristianos europeos. En cualquier caso, repito, el espíritu no es monopolio de nadie y no está vinculado a ninguna religión, ni a la religión en general. Lo que no puede haber es el puro espíritu desligado de la estructura que es relación. Llamémosle materia, cuerpo, política. Cada ser es interser, es relación, en una red o estructura de relaciones. El espíritu no es un ente, sino el alma profunda de todos los seres, de todos los entes. El espíritu es aliento, vibración, energía, inspiración, comunión, impulso creador, transformador, liberador, que anima la realidad en su conjunto. Y nosotros, en la comunión de todos los seres, somos portadores, insignificantes e indispensables portadores de ese dinamismo creador, transformador, liberador. A través de nuestras pobres manos, también de ellas, a través de todas las estructuras, nunca sin ellas, se expresa y se realiza el respiro y la liberación personal, social, planetaria, universal. Respiro y liberación personal, social, planetaria, universal. Esa es nuestra esperanza. Y la esperanza no es aguardar que algo suceda, es promover con aliento vital, profundo, lo mejor que anhelamos.
el respiro y la liberación. Bien, pues perdonadme que me haya prolongado tanto. Gracias.